Hoy hablaremos de dos técnicas muy importantes que están incluidas en las técnicas de aprendizaje avanzado que hablábamos en los vídeos anteriores. Al ser dos técnicas importantes, dividiremos el vídeo en dos partes y empezaremos ahora con la técnica de la previsión, que la tenéis en Script y que el otro día ya os puse la dirección. Es muy importante esta técnica de la previsión porque en 15 minutos que utilicemos a lo largo de 6 días podemos llegar a coger 6 libros o 7 y saber realmente si necesitamos la información de esos libros o no. Porque la cuestión es, de tiempo no tenemos mucho. Y claro, por ejemplo, yo he cogido aquí 6 libros sobre una temática concreta. Por ejemplo, que yo tengo que hacer un trabajo sobre cómo afecta la literatura de la autoayuda en la psique de las personas. Bueno, entonces dices, bueno, tengo que hacer un trabajo, voy a la biblioteca y me cojo 6 libros. Pero claro, yo no sé de estos libros cuál me puede llegar a interesar para hacer ese trabajo. Entonces, claro, si yo cojo un libro, me lo leo todo, 15, 20 días, y digo, acabé y digo, pues sí, no me ha dado la respuesta que yo quería. Entonces, he perdido 20 días o más. Entonces, la técnica de la previsión es la que nos permitirá en una semana sacar el provecho de decir, bueno, de esos 6 libros, 3 realmente me van a interesar, o 1, o ninguno, y vuelvo a ir a la biblioteca a coger 6 más. Vale. Entonces, por ejemplo, podemos coger varios libros, 6 libros de un mismo autor, de diferentes temáticas, es decir, da igual, lo importante es que en 6 días, utilizando solo 15 minutos al día, tendremos solventado el problema de que sí nos interesan estos libros o no. Empezamos. Lo primero de todo, dentro de esos 15 minutos, empezar por sintonicemos con nuestra intuición. Bueno, ¿y cómo se hace esto? Bueno, pues seguimos teniendo técnicas. Se puede hacer de una manera muy sencilla, como os lo expliqué en el vídeo anterior, que era la técnica del 4 de respiración yógica. Esa técnica rítmica que se utiliza en la inspiración 4, en la parada con aire 4, en la exhalación 4 y en la parada sin aire en 4, hace con que primero purifique tu sangre, después limpie los pulmones y tonifique el estómago y el hígado. Realmente esto es para relajarte y entrar en un estado de relajación para que entre la información rápidamente. Otra técnica fascinante y muy importante es las técnicas de pranayama. Pranayama, su definición, si coges, la dividimos y coges prana, es la energía vital y yama es control. Por tanto, es el control de la energía vital. Pero si apretamos un poquito más la definición, es la ciencia del control consciente y voluntario de la energía vital de nuestro cuerpo por medio de la respiración rítmica y visualizaciones. ¿Por qué respiraciones conscientes? Bueno, son conscientes porque al inhalar recibes una energía y sientes la energía del medio que es el aliento. Tú sientes esa energía que entra por medio de la inspiración. La retención es el disfrute de esa energía que ha entrado. Y la exhalación es la sensación de vacío.
ese vacío de pensamientos y sentimientos, ese vacío que es importantísimo y necesario para que se llene de lo que a nosotros nos interesa, de información. Entonces, claro, por eso es muy importante, porque es consciente, lo haces a voluntad. Tenemos varios autores en los que os podéis reflejar y poder mirar la información sobre los pranayamas de un autor que se llama Andre van Lijsebeth y que escribió una forma de diario de yoga y un PDF cuyo título es Pranayama, la dinámica del aliento. Y por otra parte tenemos a un gran yogi, Swami Sivananda, que escribió un libro sobre este tema, La ciencia del pranayama. Y dice así: aporta al estudiante disciplinado cuerpo ligero, alegría, gran fortaleza, coraje, entusiasmo, elevado nivel de salud, vigor y vitalidad y concentración mental. Bueno, pues yo ya me pondría, muy importante que tengáis claro que esto es el pranayama. Entonces, hay ese libro que explica muy bien cómo se hace. Hay distintas clases de pranayama. Se pueden hacer en 5 minutos, como en 15 o en 20, lo que cada uno quiera. No sirve solo para estudiar, sirve realmente para la vida cotidiana, para nuestro vivir bien cotidiano. Él comenta que la práctica de pranayama permite el desarrollo de una mente firme, serenidad, fuerza de voluntad y buen juicio. Bueno, quería dejar claro que es muy importante ese primer paso de un estado de intuición y de relajación para poder entrar rápidamente al punto siguiente, que es leer el título y el subtítulo. ¿Por qué? Pongamos por caso, cogemos este, que es del doctor Lai Ribeiro, La prosperidad. Bueno, lo primero es el título. Bueno, pues ya sé de qué va, la prosperidad. El subtítulo: participa de la abundancia que el universo pone a tu alcance. Realmente aún deja más claro el objetivo de esta prosperidad. No es prosperidad solo económica o financiera o política, no. Estamos hablando de esta en especial, para ti. Y ya nos da bastante información. El segundo punto, examinar tapas y la solapa. Bueno, hemos visto tapa, la contraportada, vemos la imagen del doctor Lai Ribeiro y una explicación que muchas veces es como una especie de resumen también del autor o las ideas que ha puesto alguna idea que ha puesto en el libro y algunas veces hay alguna reseña de algún otro autor. En este caso no, pero a veces lo hay. Y después dice las solapas. Pues bueno, las solapas es muy importante porque la solapa, por ejemplo, en este caso tenemos la prosperidad, pues es el resumen del libro. Y por el otro lado, la historia vida del autor. Bueno, médico brasileño, tal, con sus obras. Que si me interesa este libro, sé dónde poder encontrar más información que me interese y entonces saber si realmente pues este señor pues me merece perder el tiempo y leerme este libro. Esta es la idea. Entonces, después leamos el índice básico. Voy al índice y me da los títulos de los capítulos. Entonces, me lleva al leerlo, me lleva a donde realmente el autor da una información específica. Me interesa esa información. ¿Está en ese índice lo que a mí me interesa? Vale. Segundo, quinto, examinemos al autor, que ya lo hemos visto en esa contraportada. Nos explica parte de su vida. Comprobar la fecha de publicación. ¿Por qué? Porque, bueno, en nuestro caso, cuando hablamos, por ejemplo, de autoayuda,
no es tan importante la fecha de publicación, pero si estamos haciendo un trabajo a nivel científico, sí, porque si coges un libro que habla sobre química y, y la edición o el libro es del 1830, claro, no será de la misma, pongamos, a nivel científico, se supone que ha habido muchos progresos, por tanto, los de este último año son más, claro, te pueden aportar más información a lo que a ti te interese. Por tanto, en cuanto a temáticas, puede ser más importante la fecha de publicación que en otros. Leer el prólogo o introducción. Claro, ¿por qué? Porque en el prólogo o en la introducción nos da el resumen, el objetivo del libro y a quiénes va dirigido. ¿Es a mí que va dirigido este libro? ¿Realmente puedo sacar esa información? Todo esto ya me está diciendo o catalogando el libro como para leerlo o no. Ojear. Vale, pues tenemos que ojearlo. Bueno, pues ya hemos visto, pero bueno, ojeemos, ¿qué hay? Pues hay color, hay dibujos, la letra es grande, me da la impresión que puedo leerlo con facilidad. Hay notas a lo que es al lado de las hojas, a pie de página. Todo esto nos da información de si es ameno, si es visual. Todo esto es importante. Entonces, cuando ya hemos hecho esto, que esto se hace en 3 minutos, leer el primero y el último párrafo del libro. Pues sí, señor. Muchas veces no solo el primer paso ya directamente de la introducción y del prólogo, voy directamente al primero. Vale. El primer capítulo, el primer párrafo. A veces lo que hago es primer capítulo y último capítulo. Porque el primer capítulo da la introducción, la temática, el objetivo por el cual el autor escribe el libro y después ya los siguientes capítulos son desarrollo de aquella información y aquel conocimiento que el autor quiere darte. Y el último capítulo suele ser siempre la conclusión. Por tanto, primer capítulo y último, y yo tengo realmente la esencia del libro. Vale, seguimos. Entonces, ¿qué dices? Establecer nuestro objetivo. Claro, es muy importante porque, antes de leer o establecer el objetivo, es mirar también la bibliografía. ¿Por qué? Porque la bibliografía, suele estar siempre al final, la bibliografía es la información que el autor ha necesitado para hacer este libro. Entonces, claro, quiere decir que si yo quiero más información de esta temática, yo la encontraré en los libros que él ha leído. Por tanto, también es información para mí, es como los links de una página web, porque si me gusta, los links hacen con que me lleve a una información parecida a la de la página web que estoy mirando. Vale, entonces, al establecer el objetivo es importantísimo. ¿Qué objetivo tengo yo para leer este libro? Mis objetivos es mi trabajo, cuál es el trabajo de estudio, de investigación, cuál es. Entonces, establecer cuál es el objetivo y formular preguntas. ¿Para qué quiero leer este libro? ¿Cuáles son las incógnitas que podría solventar este libro si lo leo? Entonces, coges una hojita y te haces esas preguntas. El próximo paso, un image streaming. Un image streaming, como ya hemos hablado en otros audios, de otros vídeos, el image streaming se puede hacer en 5 minutos también. Se puede hacer del mismo dibujo y la portada que tenemos aquí. Y, como siempre, hacemos una pregunta. Si nos dará la información este libro, hacemos el image streaming y nos responderá. Una de las preguntas importantísimas es, con la lectura de este libro, ¿me propongo
¿qué me propongo? Entonces, claro, esa es una pregunta importante, porque si yo cojo un libro y simplemente lo leo porque digo, bueno, no, no. ¿Cuál es el objetivo por el cual yo me pongo a leer? Entonces, la mente ya está preparada y entonces cuando llega un momento en que se separará en los puntos en los que yo, como he comenzado a preguntarme cuál es mi objetivo, ahí yo me pararé en donde están estos objetivos que me he propuesto. Si no, será leer y pasará por encima lo importante, no lo veremos. ¿Qué conocimientos quiero extraer de este libro? Pues quiero esto, esto y esto. Ten claro antes de leerlo cuáles son estos objetivos. Y con estas preguntas, tú te haces las respuestas. Porque tú ya has hecho un image streaming. En realidad, ya entró tu inconsciente en el libro. En realidad, en el propio autor. En el mundo del autor. En el mundo de cuando él hizo ese libro. Entonces, de alguna manera, tú mismo puedes responder a las preguntas que te has hecho. Y lo dejas. Y coges el próximo libro y haces lo mismo. El próximo libro, todos. Y eso, 15 minutos cada día y al cabo de 6 días yo sabré qué libro realmente me interesa leer y cuál, pues simplemente, pues un capítulo, una frase que podría ser interesante y la puedo apuntar o hasta, pues, un autor o sí, en realidad, un autor que realmente que se decante más hacia la información que yo necesito. A partir de ese momento, yo en una semana yo ya tengo hojeados esos 6 libros y yo puedo ir directamente a la próxima fase, que será el próximo vídeo que hagamos. Leer un libro, y eso sí, leer el libro que a mí me interesa en una semana. Bueno, espero que esta información un poquito más extensa de esa técnica de la previsión os pueda ayudar en vuestros próximos trabajos. Hasta pronto.